¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. En esta primera hora donde meditamos y aprendemos sobre la lección divina. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dándole gracias a Dios por todo lo que nos concede, por todas sus bendiciones y porque pues nos permite estar así, compartiendo el misterio del amor de Dios, compartiendo su resurrección, compartiendo tantas y tantas bendiciones que Él día con día, a pesar de que nosotros a veces somos reacios y no nos dejamos salvar, no nos dejamos amar, no nos dejamos, ¿cómo se llama? Guiar, pues desgraciadamente terminamos en esas condiciones que llamamos pecado. Pero Dios nos permite ir creciendo en esta oportunidad, caernos, levantarnos. Y bueno, pues es algo de lo cual necesitamos hacer conciencia para poder responder a tanto amor que Dios nos da, a tanta misericordia que tiene para con nosotros. Muy bien, nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. También tenemos nuestros teléfonos en Chula Vista, área 619-420-1538 y 420-1428. Y en Denver, Colorado, área 720-229-5642. 720-229-5642. Y tenemos también nuestra página de internet www.montemaria.org, montemaria.org diagonal amor. Quítenle www.montemaria.org diagonal amor. Esto es uno de nuestros medios que lo pueden hacer para compartir con nosotros. Y bueno, y también tenemos el canal 50.4 de sistema abierto, donde ahí pueden ustedes hacernos también pueden seguir nuestra programación para hacernos llegar esta realidad de la evangelización de nuestra programación. No necesitan sistema de cable ni de estos sistemas de paga, de los satélititos estos chiquitos, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque con que tengas un televisor que ya pueda sintonizar estos canales digitales 50.1, 50.2, 50, ahí pueden ver. Obviamente es solamente para el área de Tijuana y San Diego, porque es señal local. Y nuestras redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Monte María Radio y Televisión, y también tenemos Misterio de Fe. Son las redes sociales donde ustedes pueden comunicarse. Y bueno, vamos a dar inicio lo que estamos aprendiendo, que es la Lección Divina. Lección Divina, método muy antiguo dentro de la Iglesia Católica para poder llegar a esa transformación. Y lo importante aquí es que no nos demos por vencidos, porque esa transformación a veces, bueno, no a veces, siempre toma toda tu vida. Es un proceso de toda una vida, pero que es levantarnos, echarle ganas. Entonces, ¿qué es la Lección Divina? Lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto es la Lección Divina. Y dentro de la Lección Divina tenemos lo que se llaman los pasos de la Lección Divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto sagrado. Tercer paso, meditación de nuestro texto. Cuarto paso, oración con nuestro texto. Quinto paso, contemplación desde nuestro texto. Y sexto paso, un compromiso. Dentro de la lección, dentro de estos pasos, estamos en el primer paso, la invocación al Espíritu Santo, que consiste en dejarlo actuar. Que el Espíritu Santo
actúe y se manifieste en nuestras vidas. Pero hay que tener ciertos cuestionamientos, ciertas características para que esto suceda. Y hablamos de 6 aspectos: fe y apertura al Espíritu, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Comunión con la iglesia. Estamos en el espíritu de oración y para esto pues nos fuimos directamente al Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene 4 partes. Primera parte, profesión de fe. Segunda parte, celebración del misterio cristiano. Tercera parte, la vida en Cristo. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Entonces estamos en esta cuarta parte, la oración cristiana. Dentro de la oración cristiana hemos visto qué es la oración. Estuvimos viendo la oración en el Antiguo Testamento, entramos en la oración en el Nuevo Testamento y hemos visto cómo Jesús oraba, cómo Jesús enseñaba a orar y también la oración en la Virgen María. Y habíamos empezado, también la oración en los tiempos en la iglesia, que habíamos visto. Y habíamos empezado a ver las formas de la oración. Habíamos empezado con la primera forma de oración y hablamos de la bendición. La bendición, que es una de nuestras formas de orar, ¿sí? Y que va a ser muy interesante para todos nosotros, es trabajar y entender este elemento que está ahí, la forma de oración. Y estas formas de oración, la primera que vimos es la oración de bendición, bendecir, ¿sí? Y vimos el 2626, Madre Blanquita, ¿lo tiene ahí la mano? 2626. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. El corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Muy bien. Entonces, fíjense qué interesante. El primer elemento entonces es un movimiento. La oración de bendición es un movimiento, donde Dios lo primero que hace es nos bendice, ¿sí? Y es en donde recibimos de Dios esta acción. Dice, la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Ese encuentro de Dios con el hombre. En ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen, en donde yo tengo que estar abierto para recibir de Dios. Pero si yo ya estoy lleno, ¿voy a poder estar abierto? Pues obviamente no. Necesito estar abierto, necesito estar vacío de todo para llenarme del todo. Y es, Dios me bendice. ¿Cuál es la primera bendición que he recibido de Dios? La vida. Es un don de Dios. Dios me ha bendecido con una vida, ¿sí? Y para poder caminar necesito continuamente estar bendiciendo por Dios. Pero yo para esto necesito estar abierto a este acto de la bendición, a este acto de la bendición. Y dice, en ella el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Es la respuesta del hombre a los dones de Dios, que es muy importante poder trabajar en este elemento que se va a ir dando para todos nosotros. Es lo que Él me da, ¿sí? Si lo que Él me da, yo lo recibo y se lo pongo en manos de Dios. Se lo pongo en manos de Dios. Fíjense qué interesante es esto, porque yo lo ponía como el ejemplo del hijo que recibe del papá su domingo. Y el hijo va guardando de lo que le da el papá para que luego el día del cumpleaños del papá se le da
un regalo por parte del hijo. Pero ¿de dónde vino el regalo, el dinero? Del papá. Y cuando el papá recibe este regalo, pues se emociona tanto que va a ser muy interesante para todos nosotros comprenderlo. El papá va a emocionarse y le va a dar al hijo muchísimo más. Le va a dar muchísimo más de lo que él recibió. Entonces, la oración de bendición es uno de los elementos que hemos aprendido a entender, a conocer y a descubrir para poder nosotros trabajar. Y nos habíamos ido a los números 1671 y 1672 del Catecismo de la Iglesia Católica. Decíamos, bueno, que es antes de eso habíamos hablado que la oración de bendición es parecido, ¿sí?, a alabar en algunos pasajes de la Biblia, como también deseo de bienestar espiritual. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos qué es lo que tenemos que hacer como personas? Estar bendiciendo a nuestros seres queridos, estar bendiciendo a nuestros hijos, al esposo, ¿sí? Bendecir a nuestros padres, los padres a los hijos, las parejas, bendecirse. ¿Qué es lo que hace el sacerdote cuando usted es padre? Bendígame. Ese deseo del bien espiritual, ¿sí? Expresa ese deseo de bienes espirituales y que va a ser muy importante poderlo realizar en este ámbito para poder nosotros también trabajarlo en la vida de gracia de todos nosotros. Muy bien, vamos a ir viendo entonces que dentro de esta bendición dice también cómo Dios, al terminar en el Génesis la obra, cada vez que terminaba algo, lo bendecía. Y vio Dios que todo era bueno, o sea, bendecía la creación. Cuando salió Noé del arca, Dios lo bendijo. En tiempo de los patriarcas, los padres bendecían a los hijos. ¿Se acuerdan? ¿Quién robó la bendición de Isaac? ¿Quién se ganó la bendición? Al hermano mayor, y que el hermano mayor la cambió por un plato de lentejas. ¿Cómo? No, son el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y cuando Isaac iba a bendecir a sus dos hijos, al hijo mayor, el hijo menor se hizo pasar por el hijo mayor y ganó la bendición. Jacob. ¿Y el otro? ¿Quién era? ¿Quién era el otro? El hijo mayor. Esaú. Esaú era el hijo mayor, y lo tradicional era que la bendición se daba al hijo mayor. ¿Sí? Ya ven, desde siglos está lo de la primogenitura, el hijo mayor y todo eso. Entonces, aquí lo curioso es que la mamá ayudó al hijo menor a robarle al hijo mayor la primogenitura, la bendición de Abraham, de Isaac, ¿sí? Hasta lo engañó, porque Isaac ya estaba ciego, y le puso una piel de animal, le embarró del olor del hijo y le preparó el estofado que normalmente le preparaba. Y lo que pasó también anteriormente fue que tenía hambre en una ocasión Esaú, y entonces pues estaba comiendo Jacob, y le dice, dame comer. Le dice, no, te vendo mi primogenitura, ándale, pues ahí está. Y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y bueno, el caso es que al que se bendice es al hijo menor, no al hijo mayor. Y cuando regresa Esaú, ya le dice, ya llegué, papá. No, pues ya te bendigo. No, pues ¿cómo? Si yo no. Pues y Esaú quiere matar a su hermano, y Jacob sale huyendo, que es cuando conoce después a su esposa, a la que va a ser su esposa, pero le meten primero a la hermana. Iba a trabajar 14 años para poder tener a su esposa, después regresa, tiene miedo de que su hermano se vaya a querer vengar de él, pero ya no, ya se encompitan, ya han pasado 14 años y todo. Pero la bendición de la primogenitura era esencial. Yo les digo a los papás que sus hijos no se salgan sin la bendición. Cuando se van a casar, normalmente, ¿qué hace el papá con la hija? Le da su
bendición, antes de entregarla al matadero, digo, antes de entregarla al matrimonio, le da la bendición, que va a ser muy importante. ¿Cómo se llama? Esta realidad de ser bendecidos, y obviamente para todos nosotros es algo que debemos, decía yo, ejercitar, algo que debemos estar actualizando. Es como hacer pesas, ¿se acuerdan? Yo les dije, vamos a hacer pesas. Si hago pesas, ¿qué va a pasar? El músculo se va a desarrollar. Si no hago pesas, pues voy a estar así, toda flaquita, así. No, hay que desarrollar este don maravilloso de la bendición. La bendición, que es algo importante para todos nosotros. Muy bien, ok. Y luego habíamos visto otro elemento muy interesante que va a ser parte de esta cuestión de oración. Y en este ámbito de cosas descubrimos y vemos lo que es también en el número 1671, 1672, estoy haciendo un pequeño repaso. 1671, entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de los objetos. Hablábamos de lo que es el agua, la sal, el aceite, las velas, los crucifijos, o sea, son los sacramentales. ¿Cómo es que se hacen sacramentales? Porque se bendicen. Entonces es parte de nuestra vida de fe, ¿sí? En Cristo dice el número, los cristianos son bendecidos por Dios Padre, con toda clase de bendiciones espirituales, Efesios 1:3. Por eso la Iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz. Siempre que el Padrecito bendice, ¿con qué lo hace? Haciendo la señal de la cruz. Entonces, siempre ustedes bendigan. Incluso ustedes pueden bendecir a los sacerdotes, ¿sí? O sea, decir, Señor, bendice al Padre Jorge, bendice. O sea, la bendición, obviamente, no quiere decir que le vas a poner las manos, no, pero sí puedes hacer oración de bendición, pedir bendición de Dios. Señor, bendice. Yo bendigo a mis sacerdotes, yo bendigo a mis monjitas. Sí, se puede y se debe. Claro, si tú bendices, una cosa no queda bendecida, pero no quiere decir que no puedas bendecir a las personas, ¿sí? Acuérdense, bendecir es el deseo de bienestar espiritual. Es uno de los elementos de la bendición, el deseo del bienestar espiritual, pero también es la santificación o dedicación de una cosa o de una persona. Por ejemplo, cuando Madre Blanquita hizo sus votos perpetuos, se le hizo una oración de bendición y se la hizo Monseñor para indicar que ya estaba consagrada. A diferencia del sacerdote, ahí no hay una, ¿cómo se llama? Oración de bendición, sino que es de consagración, pero en el sacramento del orden, que es muy diferente. Pero las cosas también se bendicen, ¿sí? Bueno, luego el número 1672 dice, ciertas bendiciones tienen un alcance permanente. Su efecto es consagrar personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Por ejemplo, cuando se va a usar, se va a empezar a usar un vaso sagrado, un cáliz, se hace una bendición especial. Cuando se va a usar un ornamento por primera vez, se hace una bendición especial. Cuando se va a usar un altar, se hace una bendición especial, pero se hace una oración de bendición, que indica que esa cosa va a ser exclusivamente para el uso de Dios, para las cosas, para las celebraciones sagradas. Cuando tú utilizas algo sagrado en algo diferente, ¿cómo se llama eso? Sacrilegio. Sacrilegio. Cuando es algo consagrado a Dios, no puede ser utilizado para otra cosa, para nada. Supuestamente, por ejemplo, Madre Blanquita está consagrada,
¿sí? Y no puede usar su vida para otra cosa que no sea para el servicio de Dios. Los objetos son consagrados. Por eso cuando se roban unos vasos sagrados es un sacrilegio. Y el mayor de los sacrilegios es robarse la hostia consagrada, donde está el cuerpo de Cristo. Es el sacrilegio más grande, que se utiliza a veces para misas satánicas, para sacrificios humanos. Entonces es muy delicado todo eso. Muy bien, entonces dice, hay diferentes tipos de bendiciones. Se pueden bendecir, por ejemplo, los alimentos. A ver, ¿quién de ustedes aquí bendicen los alimentos? ¡Ay, qué bonito! ¿Y quién bendice después de comer? ¡Ay, qué bonito! Sí, pues si ya te cayó, pues que te caiga bien, ¿no? Pues para que el veneno que te dio, la comida que te dieron no te vaya a hacer daño. Bendecir los alimentos, y obviamente también a veces no me acuerdo, madre, qué santo es que bendice ese día los animalitos. San Jorge, ¿no? No, ese es San Jorge, amarra, pero hay San Jorge bendice. San Ramón, ¿no? Es cuando se llevan los animalitos a bendecir. ¿San Ramón Nonato? Creo que sí, pues ya ni me acuerdo. A ver, investigue, madre, en tu supercomputadora, ¿sí? La bendición de los animalitos. Bueno, hay que recordar las bendiciones, las oraciones no, San Martín de Porres. Ya me hiciste dudar. Ahorita, madre, nos recuerda esto. San Antonio dice aquí. San Antonio, pues. Entonces de San todo. Antonio, pues ni Chana ni Juana. Aquí ni fue ni Chana ni Juana. Bueno, las bendiciones no son sacramentos, aunque dentro de los sacramentos se hacen bendiciones, pero el sacramento es sacramento. Las bendiciones que se hacen sobre los objetos no son sacramentos, sobre las personas. Vamos a suponer, una religiosa va a ser nombrada abadesa, ¿sí? O sea, como la superiora, pues, y se le hace una oración especial. No se le está dando un sacramento, no es padrecita ya, o obispa. Puede ser avispa, pero no obispa, ¿sí? No está recibiendo un sacramento, es una oración nada más, ¿sí? Y esto es muy importante. Pero nos va a ir ayudando. Entonces, es esta situación de lo que hablábamos. También terminamos con la pregunta: ¿el hombre puede bendecir a Dios? Y debe. Estuvimos viendo pasajes bíblicos donde el hombre debería de bendecir a Dios, como el Salmo 68. Dice, a Dios en coros bendecían, es Yahvé desde el origen de Israel. Primera Macabeos 4:24. De regreso cantaban y bendecían al cielo. O hay una frase que utilizamos a veces desde 68:27, que usamos a veces en forma indiscriminada: bendito sea Dios, ¿sí? Así como una expresión coloquial, no sabemos lo que estamos diciendo, O sea, tiene que ser realmente en esa conciencia, y que incluso en los salmos se usa frecuentemente, bendito sea Dios. Y cuando se hace, por ejemplo, la oración ante el Santísimo Sacramento, ¿cómo se empieza? Bendito sea Dios. Y todos, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea el nombre de Jesús, bendita sea, y ahí estamos, bendito, estamos bendiciendo a Dios. Es algo que tenemos que aprender a hacer. Es la oración de bendición hacia Dios, ¿sí? Que es una oración de alabanza y reconocimiento de la bondad. Entonces, cuando utilizo la palabra bendito sea Dios como una expresión de reconocimiento de los dones, de la bondad de Dios, está bien. Pero cuando lo utilizo para, ¡ay, bendito sea Dios!, pero no como una expresión coloquial en lugar de decir, ¡rayos!, ya no es. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado con el uso de eso. Como expresión de bendición, como expresión de alabanza, de reconocimiento por, bendito sea Dios que me ayudó, bendito sea Dios que se me solucionó. O sea, le estamos alabando a Dios por lo que Él me ha dado. ¿Sí me explico? Entonces, hasta aquí habíamos llegado con el 2627, un pequeño resumen. 26, perdón.
Sí, ahora vámonos al 2627. ¿Qué es lo que nos dice Madrecita? Dos formas fundamentales expresan este movimiento, o bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido. O bien, implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Es Él quien nos bendice. Muy bien. Vamos a ver este número. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien sube, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre, nosotros le bendecimos por habernos bendecido. Vuelvo al ejemplo del papá que le da el dinero a su hijo y el hijo le devuelve el dinero en forma de regalo. Eso es lo que hace la oración de bendición. Incluso, ¿cuándo hacemos eso? ¿Cuándo hacemos eso? ¿En qué momento de la misa? La ofrenda, la ofrenda. También cuando lo hacemos. Ok, en el momento de la misa lo hago. Cuando lo hago también fuera de la misa. Cuando recibo. Sí, no, sí, pero cuando yo le devuelvo a Dios. Cuando hago una obra de misericordia. Jesús lo dijo. Cuando lo hagan con uno más, cuando lo hicieron con uno más pequeño de ellos, lo hicieron conmigo. Cuando nos lo dejaron de hacer, lo dejaron de hacer. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te dejamos hambriento, desnudo? No te visitamos, no te ayudamos. Cuando no lo hicieron con el más pequeño de mis hijos, no lo hicieron conmigo. Ahí estoy bendiciendo a Dios. Por eso es tan importante la obra de misericordia. Y entendemos aquí la gran diferencia de hacerlo por altruismo, el hombre por el hombre. Yo lo hago porque me nace, que está bien, estás ayudando, pero cuando lo hacemos cristianamente hablando, nuestra acción ya tiene valor de trascendencia, porque es a Dios en mi hermano. Porque cuando lo hago altruistamente, lo puedo hacer mientras me siento bien, o me estén agradeciendo, o me genero un placer, una satisfacción. Pero cuando lo hago por Dios, aunque esa persona me haya lastimado, yo lo hago por amor a Dios. Y ahí hay una trascendencia. Qué fácil es ayudar a los que me ayudan. Qué fácil es servir a los que me sirven. Qué difícil es hacerlo con aquellos que me han lastimado. ¿Y por qué lo hago? Por ellos, porque veo en ellos a Cristo. Entonces, si analizamos esto, la persona que me ha dañado, yo lo veo como la persona más pobre de todas. Porque ¿qué es lo que le hace falta? El amor de Dios. Cuando una persona me lastima, cuando una persona me daña, yo veo en esa persona el hambriento de Dios. Pero el problema es que lo hago mío y entonces le agarro coraje, le agarro odio. Pero es una persona, yo no creo que haya personas malas. Yo creo que hay personas inmaduras, enfermas, dañadas. Así una persona mala, no hay. Yo quiero creer eso. ¿Sí? Hasta el violador es una persona enferma. Y yo conozco mucha gente enferma que está luchando por salir de sus miserias. ¿Les presento una? Yo soy una persona que está luchando por salir de sus miserias. Y esto también me ayuda a ser misericordioso. Porque si Dios me perdona, si Dios me ama, entonces, ok, no lo puedo hacer en Él. ¿En quién lo voy a hacer? En los demás. Por eso, dos formas fundamentales se expresan este movimiento. O bien sube llevada por el Espíritu Santo por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido. Por habernos bendecido. Esto va a marcar una pauta muy interesante en nuestras vidas.
tenemos que aprender a bendecir a Dios. ¿Y por qué? Por todo lo que Él me ha dado. Pero, ¿qué es lo que hace el mundo? Nos ha quitado la conciencia de lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Y al quitarnos la conciencia de ello, pues terminamos en una realidad que no es pues la de Dios, que no es esta situación de ser agradecidos con Dios, y hasta nos enojamos porque creemos que Dios me debe, me sale debiendo todo lo que yo espero, todo lo que yo quiero, todo lo que yo necesito. Y esto pues obviamente sigue dañando mucho nuestra vida de fe. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Vamos bien? Ok. Como no preguntan, pues vamos a ver, madre, estas lecturas. Efesios 1, 3 al 14. Nosotros le bendecimos porque hemos sido bendecidos por Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice este Efesios 1, 3, 14. Nos dice 3 al 14. Sí. No, es Efesios, sí, pero 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, a Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad. Muy bien, qué interesante es esto, si lo vemos y analizamos este texto. Dice, bendito, ¿con qué empieza el versículo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está bendiciendo? Dice, que nos ha bendecido. O sea, Dios me ha bendecido y yo lo bendigo. Yo no puedo bendecir si primero no recibo. Pero el problema es que yo ya recibí y el mundo, la carne, Satanás, no me permite ver todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que Él me ha dado. Fíjense que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes o de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia. Aquí está hablando más específicamente de unas bendiciones. ¿Cuáles? En Él tenemos por medio de su sangre la redención. ¿Qué dijimos que es la redención? A ver, ¿qué es la redención? ¡Ay! El rescate. Estábamos secuestrados, acuérdense, cuando oigan la palabra redención, recuerden lo que significa el secuestro. Somos rescatados, se paga el precio.
El precio de nuestro rescate es la sangre de Cristo, la vida de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Y ahí nosotros somos bendecidos. ¿Sí? Dice, en Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hace que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en el cielo y en la tierra. A Él, por quien somos herederos, elegidos de antemano, según el premio designio, para todo conforme a la decisión de su voluntad. Dice, bueno, es todo lo que podríamos sacar sobre esta bendición, que va a ser muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a ver Colosenses 1, 3, 7. Colosenses 1, 3, 7. Colosenses 1, 3, 7. ¿Qué nos dice Colosenses 1, 3, 7? ¿Ya lo tienen? 1, 3, 7. 7. Sí. Damos gracias sin cesar a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones, al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, y acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros, el cual fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, tal como os lo enseñó, hasta el 7, Sí. en la verdad. Ok, entonces vemos aquí, damos gracias sin cesar, otra vez que dijimos, también forma parte de la bendición. Ok, y Primera de Pedro 1, 3, 9. Primera de Pedro 1, 3, 9. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Aquí también es una oración de bendición. Oración de bendición. ¿Y qué es lo que nos dice esta oración? Madre Blanquita, a ver si nos lee. Primera de Pedro 1, 3, 9. 1, 3, 9. Nos dice 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser reservada en el último momento, por lo cual rebosáis de alegría, aun que sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero, que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo. No, es hasta el 7. No, hasta el 9, perdón. 9, sí, ¿no? sí, hasta el 9, ¿Sí? perdón. A quien amáis sin haber visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos aquí entonces? Vemos un elemento otra vez de bendición, y aquí se puede ver más o menos de las bendiciones. Fíjense lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha, y toda la lista que viene, podemos decir que es una lista de bendición, ¿sí? Nos ha, dice,
nos ha regenerado a una herencia inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿sí? O sea, todas las características que vienen de la bendición son los dones que yo recibo de Dios. Y el otro movimiento dice, regresamos al Catecismo de la Iglesia Católica, dice, o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende del Padre. O sea, implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende del Padre. O sea, primero nosotros le bendecimos, pero porque recibimos de Él la bendición. A ver qué nos dice, Madre, 2 Corintios 3:13. 2 Corintios 3:13. Creo que 3:13. A ver, ¿es segunda? ¿Sí? Sí, segunda Segunda Corintios. Corintios. 13:3, perdón. ¿13? Sí, ya decía yo que 13. Segunda Corintios 13. 3. 13:13. 13:13 Sí. nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, está implorando la gracia del Espíritu Santo, que por medio de Cristo desciende del Padre. Esa es una oración de bendición. Si yo le pido a Dios que te bendiga, es para que tú también puedas bendecirlo. Muy bien. Entonces, son estos elementos que vemos. Luego, Romanos 15, del 5 al 6. Romanos 15, del 5 al 6. Romanos 15, Sí, del 5 del al 5 6. al 6. Nos dice Romanos 15 del 5. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús, Y 6. para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está implorando la gracia del Espíritu Santo sobre ellos. Efesios 6, 23, 24. Efesios 6, 23, 24. 6, 23, 24. La paz a los hermanos y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en la vida incorruptible. Muy bien. Con esto terminaríamos la oración de bendición. La oración de bendición. Porque después, si Dios quiere, empezaríamos con la oración de adoración. Acuérdense, estamos viendo formas de oración. Ya vimos la primera, que es la oración de bendición. Hay que practicarla, que sea parte de nuestra disciplina esta semana, pero para que forme parte ya de nosotros constantemente y que no sea nada más temporal, que no sea nada más por momentitos o por cosas así, ¿sí? Creo que va a ser muy, muy interesante, ¿cómo se llama? De lo que estamos necesitando hacer por nosotros y por los demás. Y va a ser muy importante para todos nosotros entender esto y comprender esto. Y bueno, hacerlo efectivo, ¿sí? Y bueno, no sé, es parte de lo que hemos aprendido, una forma más dentro de la vida de oración de la iglesia y que tenemos que nosotros estar practicando. Déjeme checar si hay alguna pregunta. Nos dicen que San Francisco en el lago bendicen a los animalitos.
Gracias. Bueno, no nos dice quién es, pero creo que es, bueno, esos son todas son peticiones. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y rezamos con la segunda hora de nuestro programa de Familia en Familia, pero terminamos esta primera hora de la Lección Divina. Dios mediante, la próxima semana seguiremos. Recuerden, Dios es amor y te ama.